Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá al rey y a los de su derecha: Venid vosotros benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuaresma, tiempo de conversión, y son las lecturas las que nos marcan pautas de conversión. Y alguno podría pensar, bueno, Antiguo Testamento, estamos en la Torá, o sea, en estos libros primigenios, los que son el Pentateuco, el libro del Levítico, de la ley, y allí están los mandamientos. Y sin embargo, empieza de una forma curiosa, porque Jesús cogerá de aquí: sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Jesús también nos pedirá exactamente lo mismo: sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Es lo que se nos pide, la santidad. Y la santidad no es hacer las cosas perfectas, sino llenarse de Dios, que es el único santo. Y entonces nos va poniendo, sí, al principio parte de los mandamientos: no robaréis, ni defraudaréis, ni os engañaréis unos a otros. Es como un pequeño examen de conciencia para cada uno de nosotros. No juraréis en falso, profanando mi nombre, el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo, ni le robarás. No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero. Curioso aquí: no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. O sea, ese respeto a los que tienen más problemas, ese respeto a las personas. Yo soy el Señor. No daréis sentencias injustas, no difamaréis a la gente, no declararás en falso contra la vida de tu prójimo. No odiarás, no te vengarás. Todo cosas que son en parte los mandamientos, pero van más allá de los mandamientos. Es un poco lo que hará el catecismo cuando hablará de los mandamientos de la nueva ley, y no serán solo el enunciado, sino lo que conlleva. Sería bueno de tanto en tanto leer el catecismo de la Iglesia Católica, lo que habla respecto a los mandamientos,
para entender lo que hay detrás, que hay allí todo el sentido del Sermón de la Montaña. Si se nos pide en la primera lectura un poco de revisión de lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, en el Evangelio de hoy está lo que es el juicio universal. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, cuando vuelva Cristo, Cristo juez, que es Cristo Rey, que juzga. Es verdad que en el fondo es una imagen real, pero como se nos mostrará en muchos otros sitios, no es ese juez duro e implacable que con la mentalidad moderna, este rey que hace lo que quiere. No, es el rey que lo que hace es poner en evidencia lo que hemos hecho y lo que somos, que es muy diferente. No es simplemente el déspota que hace lo que quiere, sino el que muestra la evidencia de nuestros actos. Y se nos ponen estas dos lecturas expresamente porque si la primera es sobre los mandamientos, sobre todo, la segunda es sobre la misericordia. Dios juzgará según cómo hemos sido nosotros de misericordiosos. ¿Y eso por qué lo hace Jesús así expresamente? Para dar un golpe en la mesa respecto al fariseísmo. Y recordemos que los cristianos también tenemos esa tentación del fariseísmo. Y el fariseísmo es aparentemente hacer las cosas bien, aparentemente seguir unas normas, aunque por dentro uno las odie o no. Pero a la hora de la misericordia con los demás y de hacer el bien a los demás, de eso nada. Es simplemente actos ante Dios, pero muchas veces incluso vacíos, solo aparentes. Y la misericordia es la que muestra la grandeza del corazón. Así dice, se sentará en el trono de su gloria, se reunirán ante él todas las naciones, este juicio final. Separará unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Ovejas, las que han seguido al pastor, a Cristo, el buen pastor. Las cabras, como ya lo dice el nombre, las que están como una cabra, las que no siguen, las que hacen lo que quieren, las que no se preocupan del pastor, ni solo de ellas mismas. El rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, estaba desnudo, estaba en la cárcel, me visitasteis, etc. Habéis sido misericordiosos. ¿Y con quién? Porque ellos responderán: ¿me disteis de comer? Tuve sed. ¿Cuándo? Y dice: cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos. Muy curioso. Esto los primeros cristianos lo entendieron estupendamente. La primera caridad era con los propios, con los hijos de Dios, con los hermanos de Cristo, entre los bautizados. Y así entendieron muy bien, y eso fue la primera gran evangelización del mundo, cuando podían decir: mirad cómo se aman los cristianos. Vale la pena ser cristiano, es diferente ser cristiano. Diferente en cuanto ayudan y en cuanto son ayudados. Mirad cómo se quieren. Hoy, no es que no se pueda y no sea digno y bueno ayudar a todo el mundo, claro que sí. Con esto no se excluye a nadie. Pero ¿quiénes son los pequeños hermanos? Jesús muchas veces habla de mis pequeños, mis hermanos. Son los cristianos. Es demasiado evidente que no se puede despreciar a los que son de Cristo, porque si viven en gracia, ahí está presente Cristo, y todo lo que se hace al que vive en gracia de Dios se hace a Cristo, para bien y para mal. El mal que se hace a un cristiano porque es cristiano se hace a Cristo. Recordemos la conversión de San Pablo. ¿Qué le dice Jesús? ¿Por qué me persigues? Él no es consciente, él persigue a los cristianos, no a Cristo.
Y Jesús dirá, ¿por qué me persigues a mí? Porque perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo. Ayudar y estar por los cristianos es ayudar a Cristo. Todo lo que hicieseis a uno de estos pequeños por mi nombre, a mí me lo hicisteis. Y todos recibirán recompensa hasta el que dé un vaso de agua a uno porque es de los míos, es cristiano, recibirá su recompensa. Pidamos a Dios que nos haga entender estos textos, que nos dé conversión, que podamos cumplir los mandamientos en el sentido de llenarnos de la gracia de Dios para llevarlos a cabo, pero que el corazón rebose de misericordia para ser misericordiosos y poder entrar en el reino de Dios.